Ante la violencia desatada en Veracruz, específicamente en Minatitlán, el presidente de la República dice hay que reforzar la estrategia de combate y en 6 meses dar resultados. La violencia en Veracruz desatada como nunca, y eso ya es mucho decir. Esto es En la Mira. Comenzamos. La estrategia de seguridad del presidente López Obrador está siendo puesta a prueba básicamente después de los acontecimientos en Minatitlán, en donde pues de alguna forma otra vez estamos hablando de crimen organizado, otra vez aparecen las cifras del Secretariado de Seguridad en donde hay incrementos en los niveles de violencia en el país y esto tiene que ver fundamentalmente con el propio la propia inercia dejada desde la administración anterior y que se ha incrementado en este cambio de sexenio. Comúnmente cuando cambian los mandos, cuando hay cambio de sexenio, hay todo un replanteamiento por parte también de crimen organizado de su forma de actuar. El presidente de la República el día de ayer por la mañana decía abiertamente que tenía que establecer una nueva estrategia o una estrategia en función de lo que llama el despliegue de la Guardia Nacional, programas, por supuesto, de seguridad social para poder establecer una estrategia clara de cooptación de sectores sociales que no se vayan al crimen organizado y, por supuesto, el tema de gobernadores, en donde, Veracruz le importa mucho con la presencia de un gobernador de Morena como Cuitlagua García. 8.400 son los homicidios relacionados con la criminalidad que se presentaron en el primer trimestre de este año. Si a esto sumamos los que se presentaron en el mes de diciembre, sí estamos hablando de un cuatrimestre bastante serio. Más de 11.000 personas han perdido la vida en la violencia y hay quien dice es el peor periodo en muchos años. ¿Desde qué hay estadísticas? Desde que la llevamos. Entonces, esto no se corrige. Ahora, es legítimo reclamarle al actual gobierno que no haya una bajada en estos números en un plazo tan corto. Quizá no. Es decir, hoy discutimos cuál es el plazo que hay que entregarle al presidente, digamos, como cheque en blanco. Él decía 6 meses. Y él decía 6 meses. Y creo, en efecto, que 9 meses en total o 10 meses en total sería un periodo aceptable para observar cómo su política, tanto la política social como la política de seguridad y pacificación, van moviendo este transatlántico, porque de eso se trata, que en efecto sigue en este momento todavía muy sangriento. Sí, yo creo que no es correcto decir son los muertos de López Obrador, lo que ocurrió en Minatitlán. Como tampoco, en mi opinión, eran los muertos de Peña y los muertos de Calderón. Son los muertos del crimen organizado. Ahí está el enemigo. Lo que sí me gustaría ver es una estrategia concreta. No esperar cuando esté la Guardia Nacional. No, estamos apostando a la Guardia Nacional como si fuera la varita mágica que va a resolver todo y sea la panacea que nos va a quitar el problema de la violencia de encima. No, se necesitan estrategias aquí y ahora. Y lo que se hizo en febrero al decir ya no es nuestro enemigo el crimen organizado, no vamos a atacar al crimen organizado, me parece un grave error. Lo que ocurrió en Minatitlán es obra del crimen organizado, no fue un pleito entre compadres. Cuando tomó posesión, el secretario de Seguridad Pública dijo, en 6 meses esto le vamos a dar la vuelta. Ahora ya piden 6 meses más. De acuerdo, correcto, me parece razonable, como dices. Creo que uno de los planteamientos interesantes y creo que válidos de en estos días es el de Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad, cuando dice, este es un problema de Estado y hagamos a un lado diferencias. Yo no sé si lo pueden llevar a cabo o no, pero me queda a mí de manera muy clara la idea de que de lo que se trata es de encontrar mecanismos que en el pasado funcionaron en determinadas zonas y que pueden recuperarse. Por un lado, la presencia, por supuesto, coordinada con gobernadores,
Por otro lado, el tema de quitarle base social al crimen organizado. Por otro lado, por supuesto, el poder funcionar a partir de la presencia de policías, militares, etcétera, lo que se tenga en este momento como mecanismo de disuasión para hacer que ejemplos que nos sirvieron en un momento, Ciudad Juárez, Tijuana, puedan comenzar a reproducirse y poder presentar ante la ciudadanía una tendencia decreciente. Esto no se va a resolver de la noche a la mañana, pero sí creo que es alarmante que esto haya brincado de manera dramática en los últimos meses, e insisto, esto le sucede comúnmente a aquellos gobiernos en donde por estar cambiando mandos, estrategias, pues estos grupos tienen la capacidad de aprovechar estos vacíos, más aún cuando aquí de lo que se trata es darle un golpe de timón radical frente a lo que se estaba haciendo. Y la idea de las 156 comandancias, sí parece que de la Guardia Nacional, que es lo primero que ofreció, pues sí parecía el primer paso, porque en efecto el ejército está ahí como un cinturón alrededor de ese 40%, pero no está dentro haciéndose cargo del control metro por metro, que es el que tendría que hacer la Guardia Nacional. Y en ese sentido, yo no sé si cuando estén instaladas las 156 comandancias, esto va a poderse enfrentar, pero sí me parece que es condición indispensable para imaginar que esto da un vuelco hacia otra dirección. Sí, pero de todas maneras, asumiendo lo que dices y de acuerdo contigo, sin embargo, no se puede decir es el fin, se acabó, declaro formalmente que se acabó la lucha contra el crimen organizado. Tienen que entrar las fuerzas del Estado mexicano a hacer que se respete la ley y que haya seguridad para los habitantes. Veracruz es un caso, yo no sé por qué no hay coordinación. El alcalde es de un partido, el gobernador es del mismo partido y el gobierno de la República es del mismo partido. ¿Por qué no hay coordinación? Y sin embargo, en Veracruz, en los últimos 4 meses se ha disparado, es el estado con mayor número de secuestros en el país. Casi 1 de cada 3 secuestros que se cometen en México ocurre en Veracruz. Tiene más feminicidios que el estado más poblado del país, que es el Estado de México. O sea, es decir, algo se pudre en Veracruz, y eso ya es decir, porque ahí tuvimos gobernadores que saquearon el estado. Otros gobernadores que metieron al narco al estado, metieron al narco a Veracruz, y gracias a la Marina, en el sexenio anterior, se limpió en buena parte el estado, gracias a la acción de la Marina y el gobierno estatal, que por otro lado hizo tropelía y media en materia de corrupción, pero estamos hablando del punto de seguridad. Y ahora volvemos a lo mismo, pero la eficacia, ¿dónde está? No hay eficacia en Veracruz. Se ha disparado el homicidio, se ha disparado el secuestro y se ha disparado el feminicidio. Bueno, el tema tiene que ver exactamente con la forma en la que Veracruz fue pues destrozado por parte del gobierno anterior, no anterior, el primero, el de Duarte, en el momento en que se desmembró una buena parte del aparato de seguridad, y en función de ello empezamos a ver este tipo de incremento de violencia. Más allá de esta situación que se da en el caso de Veracruz, yo creo que hay un punto importante que hay que retomar, y es el tema del Estado de Derecho y el concepto de ley. La ley es esta idea en donde en México pues la hemos tenido muy a un lado, porque pues esto de sujetarse a la ley no es algo propio de un país en donde la ley se acomoda a los distintos intereses de grupos, y por ello pues esta idea de hacer justicia o utilizar la ley se ha manejado de manera muy flexible, y yo creo, o muy irresponsable. Creo que uno de los elementos fundamentales para proceder a reconstruir este Estado que tú hablas en los distintos lugares en donde opera crimen organizado, es no solamente la presencia militar, es no solamente las fuerzas sociales, lo que sucedió otra vez, repito, Tijuana y Ciudad Juárez, pero es sí la instrumentación de ministerios públicos, de procuradurías y el ejercicio de la acción penal con base en
esta idea de que la ley se aplique, porque si no tenemos eso, entonces cada quien asume que puede hacer justicia por propia mano y entonces no vamos a tener un proceso de reducción de la violencia. Y creo que esta es una de las partes que ha sucedido cuando vimos el crecimiento de autodefensas en unos lados, el enfrentamiento en contra de otros. Esta disolución del Estado tiene que ver precisamente con esa parte, Estado de Derecho que simplemente no existe. Me llamó mucho la atención la defensa que hizo el presidente a principios de semana de Cuitlagua García, ¿no? Aclaraba una y otra vez, es un hombre honesto, no es como los anteriores, él no está metido con el crimen organizado, ¿no? Porque antes, y yo coincidiría antes, con Fidel Herrera y con Javier Duarte. La verdad, la distinción entre ladrones y policías era muy tenue, así es. ¿no? Y en este sentido, necesito casi vitalmente aceptar que Cuitlagua García es un hombre honesto, y está muy bien que lo sea. Ahora, esa sola medida, esa sola solución, honestidad a nivel del gobierno estatal, pues ya vimos que no derrama en pacificación, porque lamentablemente siguen incrustados en otros niveles. Y están incrustados en los niveles municipal, están incrustados todavía en la policía. A ver, son los mismos funcionarios municipales los que cobran el derecho de piso. Ese matrimonio mal habido entre la ley y el desorden, no lo hemos podido erradicar. Y a mí sí me genera algo de temor que se nos ocurra un poco como fuga hacia adelante, como deseo, como expectativa. Ah, claro, como cambiamos de gobernantes esto se va a resolver, cuando el problema es de instituciones, es de leyes, es de capacidad del Estado, es de procuración de justicia, es una serie de cosas muy compleja que no podemos relajar los brazos y decir, claro, es que como Cuitlagua, que es honesto, esto no va a volver a pasar. Tenemos un grave problema de inseguridad y se necesitan acciones concretas. Si vamos a esperar a que esté la Guardia Nacional, nos van a llevar como la zanahoria al caballo durante 6 años. No, hay que exigir acciones ahora para frenar o por lo menos menguar, porque la tendencia es al alza, ¿eh? Ahora, yo supongo que el presidente sabe muy bien que su popularidad, que hoy sigue siendo muy elevada, la popularidad de López Obrador en diciembre depende de haber resuelto de alguna manera este problema. Es decir, si en diciembre vemos estos números, su popularidad, su legitimidad será otra, y ahí sí no habrá discurso que pueda librarlo. Tiene este año, es lo que le podemos conceder, digamos, como población, y ojalá y todos nos sumemos reconciliadamente, unitariamente, para enfrentar estos muertos que, como decías, como decía Sergio Sarmiento recientemente, son de todos nosotros. Nos despedimos. Próxima semana, 22:45 en La Mira.